Me le cambiaron un poquito, supuestamente tenía que dar el verbo de Dios primero y por último el otro, pero no importa, veníamos listos y acabo que no venimos a ver si podíamos, sino a ver si la hacíamos, veníamos, pero bueno, lo bueno, hermanos, es que estamos contentos, qué bueno que cumplieron y se quedaron. Vamos a hablar ahora del verbo, del verbo de Dios. Siempre que escuchan la palabra verbo es acción. Verbo es accionar, verbo es moverse, verbo es hacer. Verbo no es pensar que me dijeron algo y lo olvidé, entonces he olvidado el verbo. Me dijeron ve a barrer y no fui. Entonces parece que no entiendo el verbo o no entiendo las órdenes. El gran yo soy, como es el tema que nos tenemos hoy. El gran yo soy es el verbo. El gran yo soy es el Hijo del Hombre. El gran yo soy es el Hijo de Dios. El gran yo soy es el verbo, es acción, el verbo de Dios. Si nosotros, y cada uno de ustedes se ha puesto a pensar lo que significa el decir algo y que se haga, eso quiere decir, hermanos, que Dios tiene todo el poder. Dijo el Señor, hágase la luz, y fue hecha. Hágase la expansión, y fue hecha. Produzca la tierra, y produjo. Pero también dijo, hagamos al hombre, y lo hizo. Pero junto con el hombre vinieron todos los problemas. El hombre es bueno para destruir. Es buenísimo para destruir el hombre. Denle una hacha y un machete a un hombre y destruir un bosque así en este sonido. ¿Sí o no? Pero también le dio la capacidad al hombre de reaccionar y hacer cosas buenas, cosas nuevas. Pero en realidad el verbo de Dios es acción. Fíjense que en Apocalipsis, Éxodo 3:14, Apocalipsis 14, 4 y 8, donde habla de yo soy. Cuando escuchamos y decimos verbo, es cuando el Señor nos manda a nosotros que hagamos algo. Y lo dice primeramente lo dice con amor. Segundo lo dice para que aprendamos la obediencia. Es necesario que el hombre aprenda a obedecer. La palabra de acción del verbo, el Cordero de Dios, es lo mismo como el Hijo del Hombre, lo mismo como el Hijo del gran yo soy, que pudiéramos decir, es la esencia misma de Dios. Cuando Juan 1:1, fíjense bien, Juan 1:1, comienza su relato en el Evangelio de Juan. Si lo pueden leer, ténganlo ahí, léanlo. Y Juan comienza con una expresión de poesía. Le sale lo poeta y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, aquella palabra, aquella acción, aquella forma de esencia de Dios, con solamente decir las cosas eran hechas. A veces todos queremos encontrar un mago que nos arregle la vida así, ¿verdad? Los famosos 3 deseos, los 3 deseos del mago. ¿Sí o no? Del mago ese que encuentran del genio. Que encuentran un genio y le dicen, oye, 3 deseos. Y qué raro que siempre dan 3 deseos, nunca dan 4, nunca dan 5, ¿de verdad eso? Siempre los mismos 3 deseos. Pues yo creo, hermanos, de que el Señor no cumple deseos ni antojos. No cumple deseos ni antojos, sino el Señor cumple su palabra. Es muy diferente cumplir un antojo a cumplir su palabra. Hermanos, quiero una amplia disculpa ahorita. Quiero una amplia. No, de veras no le di las gracias a las hermanas que hicieron la comida. Muy rica la comida. Y a los amigos, hermanos que ayudaron. Gracias, hermanos. Discúlpenme que se me pasó por alto. Y tampoco saludé a los hermanos que están viendo en Matamoros, en Monterrey, México. Gracias, hermanos, si nos están viendo. Y si ya se aburrieron de vernos, pues les mando una foto. De todas maneras, hermanos, gracias a cada uno de ustedes porque trabajan duro y lo hacen bien. Continuamos con el verbo. Y esa es parte del verbo, el hacer y trabajar. Dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús encierra toda la esencia de Dios, todo lo que de Dios se conoce, lo ha revelado en Jesús. Y aunque hay muchos que niegan a Dios, en el fondo reconocen que hay algo o alguien fuerte o más poderoso que ellos, y a estos le llaman energías. Son los científicos, dicen que son energías que explotan y esto lo demás.
Los que reconocen, hermanos, que hay algo poderoso, son personas de que en el fondo de ellos entienden de que tienen escasez de algo. Entienden que su estado moral, su estado como persona no es la mejor que la deberían de tener. Entonces sienten esa ausencia de Dios. Cuando uno siente ausencia de Dios, ese es un buen paso. Cuando a usted le falta algo, comienza a buscar, ¿sí o no? Si a usted le falta algo, viene cuando uno tiene hambre y anda viendo a ver qué toca y le dice, vieja, no hay comida. Vieja, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Ausencia de algo, usted comienza a buscar. La palabra acción, hermanos, viene del necesitar, pero también viene del hacer. ¿Nosotros queremos ser salvos? Sí. ¿Queremos salvar al mundo? Sí. Pero es necesario primeramente ir. ¿Se dan cuenta? Parte del verbo, ir. Quiero que vayan. Y parte del verbo es obedece primero. Y después que obedeces, ve. Es como una cadena. Es como un bloque que se va formando de diferentes piedras hasta formar algo grande. La iglesia del Señor, hermanos, es fundada en una roca. Y nosotros construimos lo que es el pueblo de Dios. En esa roca que es Cristo, estamos todos cimentados y crecemos día con día ahí. El crecer en Cristo, hermanos, significa avanzar. Mucha gente cree que crecer es simplemente porque ya se sabe 2 cánticos, ya creció. O cree que crecer es porque ya se aprendió 3 versículos de la Biblia. Hermanos, el crecer es comenzar a trabajar, comenzar a hacer. Cuando usted, hermano, comienza a caminar, usted está comenzando a crecer. Mucha gente quiere que Dios le dé paciencia y se aburre y le dice, pero ya. Entonces, eso no es crecer. Crecer es ponerse en las manos de Dios y comenzar a caminar a la orden del verbo de Dios. En Génesis 1, del 1 al 26, en el orden descrito de la creación, dice Juan, el mismo orden ocupa Juan. En el principio, como en Génesis 1:1, en el principio era Dios. Si en el principio era Dios y ahora en el principio de Jesús sigue siendo Dios, el verbo sigue siendo Dios, como dijo el hermano, la historia continúa, seguimos en la misma línea, seguimos en el mismo proyecto de Dios. Dios proyectó una nación grande, Dios proyectó un pueblo que llenara toda la tierra, Dios proyectó una raza que le alabara y le adorara como Él es. Dios no hizo al hombre para que simplemente estuviera ahí, ¿ya? Dios hizo al hombre para que le alabara y le adorara con libre albedrío. Tener esa opción de decir sí o decir no. Esa es la opción que tiene el hombre. Si Dios mandó que de la nada apareciera el universo, y en ese universo estamos nosotros. Dice allá en el Antiguo Pacto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El universo es inmensamente grande. Cada galaxia tiene miles, me voy a perder algunos miles, ¿verdad? Pero miles y miles y miles de galaxias. Cada galaxia tiene miles y miles y miles de planetas. Miren la Tierra qué grande es. Y viene siendo un punto en el espacio. Ahora, mírese usted qué es en el espacio. ¿Qué es usted para que Dios se acuerde de usted? Es la imagen misma de Dios. Es lo que Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Se dan cuenta? Puso esa esencia misma de Dios en cada uno de nosotros. Muchos no confían en el poder de la palabra. ¿Verdad que muchos ponen en tela de juicio la palabra de Dios? Ponen como que sí creen y no creen. Como que están en sí y no. Como, ¿se han fijado la balanza? Que se va por un lado, se va para el otro. Dios quiere, hermanos, que entendamos que la palabra de Dios es primeramente poder. Que la palabra de Dios es segundo, acción. Y la palabra, o sea, lo que es el verbo, es el arte de crear algo de donde no hay. Dios, hermanos, nos escogió a nosotros cuando estábamos perdidos
en pecado y en transgresiones, ¿sí o no? De aquello que nos servía, ¿qué hizo? Una nueva criatura. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra de Dios el hombre cambia. Y muchas veces dice, a mí nadie me va a cambiar. Nadie quiere cambiar a nadie. El único que puede cambiar el corazón de cada uno de nosotros es Dios. El único que nos puede dar un nuevo corazón es Cristo. El único que nos puede internar en la iglesia es nuestro Señor. No hay nada más. Entonces, el poder de la palabra, el poder del verbo de Dios, ese poder es el que nosotros predicamos y enseñamos. En Romanos 16, del 1 a, Romanos 1, 16 y 17, muy famoso, por cierto, todos lo conocemos. Entendemos esta frase de Romanos como algo, como un estribillo, como cuando uno se aprende el estribito de la canción y no se aprende lo demás. ¿Se acuerdan de Cloromiro? El ñajo que iba a comprar una libra de clavos y un formón. Se acordó de la cancioncita del servidito, pero todo se le olvidó. Es exactamente lo que a nosotros nos pasa. Nos acordamos de que somos hijos de Dios, pero se nos olvida lo que necesitamos hacer. O sea, sabemos que somos hijos de Él, pero no queremos caminar. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pensamos que el que nos mandó a hacerlo está allá arriba, lejos, totalmente lejos. Nada tiene que ver con nosotros aquí. Aquí tenemos un encargado. Error. Dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ¿quién eres tú? Tú no eres encargado de nada. El encargado es Dios. El que mueve las cosas es Dios. El que usa a cada uno de nosotros es Dios. Y el que nos pone a hacer y a trabajar es nuestro Dios. Y gloria a Dios, hermano, si usted lo está haciendo. ¡Qué bueno! Dios nos ha mandado a hacerlo. ¿Cómo? No importa, la cosa es que lo hagas. Ese es el secreto. No importa la forma que lo hagas, pero hazlo de una vez. Dice en Romanos 1, 16 y 17 de la siguiente manera. Fíjense lo que dice ahí. Y todos saben esto. Yo sé que todos lo conocen y lo leen una buena vez y se sienten contentos. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora, ¿cómo conocemos el poder del evangelio? ¿No es la palabra que predicamos? El evangelio que predicamos es el poder de Dios. El verbo de Dios nos dice: no te avergüences del evangelio, porque te ha salvado. Y el verbo de Dios nos manda a que salvemos y conquistemos al mundo. Hay que salir a la conquista. Hay un cántico que se le canta a los niños: a la conquista con mi espada voy, a la conquista con mi Cristo estoy, a la conquista voy. Y es un cántico muy bonito, lo cantan los niños, pero qué bueno que lo cantaríamos nosotros. A la conquista con mi Señor yo voy. El que se pone en las manos de Dios conquista reinos, derriba murallas, destruye estorbos, no mira tropiezos. El que se pone en las manos de Dios mira el camino y continúa caminando hacia adelante. Caiga quien caiga, la consigna de todo soldado es llegar hasta el final y vencer. Es vencer o morir. Y si te quedas, te mueres, hermano. Es decir, hermanos, nosotros por medio de la palabra le entendemos que nosotros estamos fundados en Cristo, pero con una consigna constante que es de caminar. Muchos no confían en este poder, en el poder de salvación. Muchos confían en el poder de lo que han entendido o han oído en otro lugar. Es que yo pensaba que tenía que ser bien bueno, que tenía que tener una aureola, que me tenía que haber nacido alas para ser una nueva criatura. Yo le digo que eres el mismo hombre de siempre, pero con el poder de Dios. Eres el mismo hombre que nació allí por 1980, no quiero ver viejos acá, pero con el poder de Dios. Eres el hombre que nació en el 70,
pero con el poder de Dios. Eres el hombre que nació en el 72, pero con el poder de Dios. Eres el hombre que nació hace poquito, pero con el poder de Dios. Es decir, esa palabra, ese verbo es poder. La vida del ser humano, la vida de todo viviente, la vida de cada uno de nosotros pende de ese verbo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, en él estaba la vida. La vida había sido quitada. Alma que pecare, esta morirá. Cristo es la vida. Ese verbo de Dios, ese verbo de la esencia misma del gran yo soy, esa esencia es lo que nos hace hijos de Dios. Nosotros a veces fallamos en pensar de que no estoy seguro, hermano, si ya soy salvo. Yo no le puedo decir que sí o que no. Yo le digo, hermano, usted es salvo porque Dios le dijo y Dios le ha prometido que usted es salvo si obedece. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le dijo que usted es salvo y por el poder de su palabra usted alcanzó salvación. El agua que ahí tenemos para bautizar ningún poder tiene. Lo que tiene el poder es lo que Dios dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Se dan cuenta? El mandato fue dado por Dios. Y de acuerdo a esa palabra, nosotros somos nuevas criaturas. Así como el universo nació de la nada, así nacemos nosotros de algo que estaba destinado a la muerte, a una vida eterna. ¿Entienden eso ustedes, hermanos? Así de sencillo, ¿verdad que es sencilla la palabra de Dios? Dice aquí en el 1, 4 y 5, dice de la siguiente manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego estamos hablando, Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo nos da esa oportunidad de tener vida y de tener ¿qué? Luz. Para muchos les es difícil entender esto. Es difícil y es que no es sencillo. ¿Cómo yo voy a ser salvo de tanta maldad con simplemente meterme al agua? ¿Verdad? Y uno dice, eso es imposible. Les voy a dar un ejemplo de un leproso llamado Naamán. Naamán era un sirio, era un siriaco, famoso, poderoso, tenía todo el dinero que él quería, podía agarrar del rey lo que él quisiera, pero dice la Biblia, pero leproso. Este hombre fue a Israel y llegó allá frente al rey de Israel y dijo: yo sé que aquí está Dios y quiero ser salvo y quiero ser sano de mi lepra. El rey de Israel se largó el vestido y le dijo: ¿quién te ha dicho que yo voy a hacer eso? Miren, ¿se dan cuenta? Dijo el rey, ¿cómo nos llaman a la guerra? Y dijo Eliseo: mándenmelo a mí, yo le voy a decir a este hombre lo que tiene que hacer. Le dijo: ve, sumérgese 7 veces al río Jordán, y cuando lo hayas hecho, tu lepra será quitada. No, se fue enojado, nada más, no quiso. Se fue tan molesto, dijo, primeramente él pensaba y decía: yo pienso que Eliseo va a salir, va a levantar una mano hacia arriba, va a poner una mano en la llaga y yo voy a ser salvo. Es lo que pensaba nada más. Y muchos creen exactamente lo mismo, que yo te pongo la mano y tú eres salvo. ¿Quién soy yo para poner la mano sobre nadie? Pero sí tengo la libertad de decir qué debes hacer para ser salvo por el poder del verbo de Dios. Tenemos ese poder para hacerlo. Decirle: esto es necesario que hagas para ser salvo. Que sumérgete en las aguas del bautismo y serás salvo. Le dijeron a Naamán: no, dijo Naamán, no, está mal este hombre. Le dice su esclavo: si te pedirían algo más grande, ¿lo harías? Claro que lo haría. Y dicen: ¿y por qué algo tan sencillo como meterte al agua no lo haces? Mucha gente quiere hacer algo grande para Dios. Quiere sacrificar su vida, quiere sacrificar todo para Dios. Dios te manda que sacrifiques
tu ego, que sacrifiques tu vida, que sacrifiques tus necesidades y las pongas a los pies de Cristo y seas una nueva criatura y te sumerjas en el agua del bautismo. ¿Sí o no? Ese es el orden. Pero ese poder, hermanos, se lo quitamos cuando queremos hacer nuevas cosas, nuevas religiones, nuevas ideas o nuevas formas de pensar. Dios tiene una sola forma de pensar y no la cambia, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Él no puede cambiar su palabra por nada. Esa palabra que fue puesta a favor de nosotros fue hecha carne. Aquel verbo de Dios, dice en el 1:14, fue de ahí de Juan, fue hecha carne. Dice en el versículo 14, allí de Juan 1, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, luego dice, y a los que creyeron, fíjense bien, a los que creyeron en esa palabra, en ese verbo, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Si obedeces la palabra de Dios, si obedeces al verbo de Dios, si obedeces sus mandamientos, eres declarado hijo de Dios. Porque Dios nos declara sus hijos por la gracia y la obra de nuestra fe, que se reproduce al conocer que nuestro Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, si nosotros nos dijeran que tenemos una chance rápida para ser salvos, lo haríamos. Lo haríamos. Ténganlo por seguro de que, ¿por qué creen que tantos venden cositas allí, que la arena del Jordán, que la agüita de aquí, que el aceite santo? ¿Por qué creen que la venden? Porque nunca faltará un inepto que va y la compra. Todo lo que está en el mercado se vende y no importa de dónde venga. Y pagas por ello. Todo el mundo busca sanidad donde no hay. Busca bendición donde no existe. Busca al Señor donde no habita. Y busca salvación donde no la hay. El único lugar que hay salvación es en Cristo. Es el único lugar donde se puede encontrar esa salvación. Y el verbo de Dios nos dice hoy: actúen, salven al mundo, lleven esa palabra de amor, lleven esa palabra de fe. No son ustedes, dice el Señor, soy yo. Cuando Moisés llega se le presenta en la zarza, comienza Moisés a poner peros. Dice: ay, es que yo no hablo bien, ¿verdad? Soy tardo de palabras, Señor. Yo no quiero. Mira, le dice el Señor: no te preocupes, te voy a poner a tu primo hermano, te voy a poner a Leví. Sí, pero es que yo voy a llegar, no me van a creer. Diles que te mandó el yo soy. Yo soy te mandó. Miren, tan sencillo. ¿Quién te mandó? Yo soy. ¿Quién nos manda a nosotros? El mismo yo soy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo yo soy nos ordena y nos manda a que declaremos las grandezas de Dios, las bendiciones de Dios, la salvación que tiene Dios para cada uno. ¿Para quién? Para todo aquel que obedezca y quiera cambiar su ser y ser una nueva criatura. Dice en el 12 de Juan 1:12, dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene lo que leímos antes: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? Por voluntad de Dios. Miren que somos buenos para llenar el mundo. Somos 6,000 no sé cuántos millones ya de personas. Estamos hasta aquí de gente. El primer Adán fue bueno para procrear. No, fue bueno de verdad. Está lleno el mundo de gente. El nuevo Adán, hermanos,
no engendra hijos por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, pero sí por voluntad de su grande misericordia. Hermano, ¿está listo usted para llenar el mundo de esa bendición? ¿Está usted, hermano, listo para mostrar la grandeza de Dios? ¿Está listo, hermano, usted para salir con ímpetu, con deseos, con ganas y mostrar lo que Dios nos está ordenando? Si usted tiene ese deseo, hermano, no se quede con las ganas, hágalo. Había un hermano que decía, no, yo cuando me retire voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Allá se retira uno a los 65 años, antes eran los 60, él se retiró a los 60 y dijo, cuando yo esté retirado, entonces sí, voy a tener todo el tiempo del mundo. Pues ya no podía ni hablar. ¿Y cómo? Y es imposible. Hermano, no esperes a mañana lo que puedes hacer hoy. No esperes a caminar cuando ya tus piernas te digan ya no puedo. No esperes a mover tus manos cuando ya las reumas no te las dejan. No esperes a hablarles a aquellos cuando ya tu voz ya no quiere. Ya no quiere tu voz. Ya tus ojos no miran. Ya tu vida se está yendo y hasta entonces es hoy. Miren, estos jóvenes de acá, qué bueno, ¿verdad? Que hay sangre joven en la iglesia. De veras, es bueno tener esas ganas. Acordarse de tu Dios desde tu juventud. Ya tenemos un niño ahí. Qué bueno que estén aquí. Y qué bueno que entiendan que nuestro Dios tiene grandes cosas para el mundo. No solamente la internet, no solamente los antros, no solamente los ganaderos, no solamente aquellos tienen nada bueno. Dios tiene mejores cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para el pueblo de Dios. Seguimos. Dice Pablo en Romanos, dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez volvemos a lo mismo. Palabra es verbo. La palabra es el verbo. Romanos 8, 10 del 8 al 10. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Fíjense de que nosotros queremos convencer a una persona enseñándole todo el Apocalipsis, ¿verdad? O todo el libro de Mateo, mira que aquí Mateo. O todo el antiguo pacto, y ahí lo tiene enseñarse. Y ya cuando viene esta persona a querer entender de Dios, es aburrido. O quiere enseñarle toda la historia de todos los reyes, y mira lo que hicieron, y le encuentra la historia de David, y le encuentra la historia del otro. Y quiere convencerlo a base de pura Biblia, para que aprenda. No, hermano. Hermano, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 10 del 8 al 10. Dice así. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Dice así. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay, y luego viene y dice antes, en el versículo 7, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, o en tu corazón traerá abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, o este es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Jesús, hermanos, nos dice, en tu boca está la palabra. Confiesa a Jesús. Dios no quiere que vayas por el mundo confesando las grandezas que haces aquí o cómo enseñas. Confiesa a Jesús. Esa es la palabra que predicamos. Confiesa a Jesús. Hermanos, ¿de quién tú eres? Soy de Jesús. No hagamos como el apóstol Pedro, que negó a Jesús. ¿O no negó a Jesús el apóstol Pedro? ¿Tú andabas con él? No, ¿quién dice? Ya hasta mal hablo, y comienza a sacar todo su palabrerío él era pescador, ¿verdad? Muy mal hablado. Comenzó a sacar aquello que tenía en el corazón. Dios, hermanos, quiere que le confesemos. Confiesa al Señor. ¿Cómo vas a conquistar el mundo? Confesando que Cristo es tu Señor. ¿Quién es tu Señor, hermano? Cristo. ¿Quién domina tu vida, hermano? Cristo. ¿Por qué eres bueno, hermano? Por Cristo. ¿Por qué no haces nada malo, hermano? Porque vivo con Cristo. Como dijo el hermano,
Aquellos decían, ¿qué hago con estos? No hacen nada malo. Viven la vida glorificando a Cristo. ¿Qué hago con estos? Ese es confesar a Cristo, que la gente vean en ti las buenas obras. La gente mira en ti a Cristo, va a ver buenas obras. Cuando alguien te diga a ti, eres cristiano, pon en tu mente, estoy confesando a Cristo con mis acciones. No hablo, pero la gente lo va a notar. Pero cuando traigas un cartelito así, mira, soy cristiano. Soy cristiano, no, aquí te el papelito, no bauticé. Hermano, no estás confesando a Cristo. Estás diciendo, me remojé por ahí, pero no estás confesando a Cristo. ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hacedor de las cosas. Obedece la palabra y confiesa que Cristo es que tu Señor. ¿Cuál es que confesarlo? No solamente a la hora que te bautizaste, confiésalo siempre. Muéstralo al mundo. Enséñalo a tu familia. Ponlo en tu mesa. Ponlo en tu cama. Ponle una cortina a tu televisión. Mira a Cristo y mira la grandeza que tiene contigo. Mira a Cristo. Dice un cántico cuando estés cansado y abatido, que dice que mira a Cristo. Cuando estés débil, mira a Cristo. Cuando no puedas, confía en Cristo. Es decir, hermanos, ese es un mandamiento que debemos de ponerlo en práctica. ¿Quieres comenzar a practicar lo que es ser cristiano? Aprende que el verbo es acción. Y el verbo te dice, ve y tienes que ir. Y te dice, hazlo y tienes que hacerlo. Y te dice, ven y tienes que venir. Y te dice, hazlo y tienes que hacerlo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Ya para terminar, porque ya está tarde, ¿verdad? Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Algo tan sencillo. Dice uno, hay gente que dice, no, pues yo levanté mi mano y me instruyeron y después me bauticé. El Señor dice que levantes tu mano. El Señor dice que confieses con tu boca. El Señor dice que lo creas en tu corazón, pero quiere también que lo confieses con tu boca. Está bien que lo creas de todo corazón, pero si no abres la boca, ¿quién se va a dar cuenta que lo crees? Bendito el que abre la boca para decir que el Señor es su Dios. Bienaventurado el varón que confía en Dios. A veces creemos de que tenemos un Dios débil o un Dios que está lejos de nosotros. Nuestro Dios está aquí, tan cierto como que respiramos, tan cierto como que vivimos, tan cierto como que somos iglesia, tan cierto como que no nos podemos esconder de Él, tan cierto, hermanos, que está sentado junto a usted y junto a usted y conoce su corazón. Cristo está aquí y nos está viendo cara a cara. Cristo está hoy con nosotros y nos manda a que comencemos ¿a qué? A accionar. Ya para terminar, quisiéramos a veces convencer a alguien, aunque sea uno, pero más bien a muchos, ¿verdad? Siempre vamos nosotros y queremos tirar la atarraya donde hay más pescados. Pero hermano, no trates de convencer a nadie. Tú no vas a convencer a nadie. A nadie vas a convencer. Tú simplemente vas a predicar la palabra. El que se encarga de cambiar o convencer a alguien es Dios. Tú no vas a convencer absolutamente a nadie, porque tú no estás en el mundo para convencer. Tú estás en el mundo para que le prediques y le digas cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y no te preocupes si se bautizó hoy o entre un mes. Déjalo que la semilla crezca, que la semilla germine y que la semilla nazca. Cuando algo pasa así, Dios está obrando contigo. No importa, chance nunca se bautice en tu vida. Posiblemente te mueras y no vistes el cambio,
pero tú sembraste la semilla. Acuérdate de lo que dijo Pablo. Yo sembré, Apolo regó y Dios ¿qué da? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, aprender a sembrar. Cuando el apóstol Pablo se convierte al evangelio, Hechos 9:6, y fíjense que muchas veces nosotros queremos, cuando entramos a la iglesia, luego queremos decir, hey, ¿a quién pongo a trabajar allá? ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga, Señor? La palabra manda, la palabra ordena, pero en tu corazón está de decir, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta del millón hoy día es, ¿qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Obreros y obreras, maestros y maestras, ¿qué quiere Dios que tú hagas? ¿Ah? ¿Qué quiere Dios que tú hagas hoy? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Simplemente obedece. Cuando tú tomas por Señor a alguien, no estás para decirle lo que tú quieres que Él haga, estás para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Le dijeron al apóstol Pablo, métete en tal lugar y te dirá lo que debes hacer para comenzar. Pero de ahí le dijeron, pues este es un instrumento necesario. Lo exprimieron hasta lo último el apóstol Pablo. Vivió en cárceles, vivió exiliado, murió preso. Todo eso le pasó al apóstol Pablo por andar abriendo la boca y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a eso le tenemos miedo nosotros, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si quieren, hermanos, si ustedes necesitan, si ustedes quieren una fortaleza, si ustedes quieren alguien que les ayude, pidan esa ayuda a su Señor. Y esa ayuda viene de lo alto. Y Él le dirá lo que deben hacer y su corazón les dará testimonio. Con esto, hermanos, terminamos. Preguntas. Sí, hermanos. Ajá. Sí. Y no le creyeron. Le dijeron que por su forma de ser, por su forma de hablar y por su forma de actuar, era uno de ellos. ¿Y quién le notó? Y nosotros muchas veces estamos diciendo que somos cristianos y la gente no lo cree. ¿Por qué? ¿Se nota? No, es que no se nota, pero la verdad que sí. No le encontraste nada y que te estaba diciendo que usted no puede con una forma de decir que somos cristianos. Pero la gente no nos cree. Tenemos que hacer lo que estaba diciendo usted, que tiene la idea de que la gente debe de ver a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo pasado lo tengo por pérdida y lo nuevo por ganancia. Si Cristo vive en mí, me voy a parecer a quién? A Cristo. Voy a hacer lo de Cristo. Primeramente va a ser misericordioso, muchas veces tolerante, muchas veces hasta quizás alcahuete, pero por amor a alguien. Si a alguien le molesta que yo no cruce la pierna en la iglesia, yo no la cruzo por amor a este hermano. Vaya a ser que se vaya. Luchamos mucho por traer a un hermano. Hay que cuidarlo. Hay que hacerlo crecer. Hay que cimentarlo en la iglesia. Pero es necesario, hermanos, comenzar con nosotros mismos. A que la gente note que somos hijos de Dios. ¿Algo más? Hermano. Verbo. El verbo es acción. Dios, Cristo no vino a decirte, eres vayan y háganlo. Eres acción. Te ordena, demanda. ¿Algo más? Comentario. Gracias, hermano. Preguntas. Gracias, comentarios. Que el Señor les bendiga. Adelante y fuerza para adelante, para atrás.